Muchos de ustedes conocen la historia. Jesús, escupiendo en la tierra, mezclando la saliva con el polvo para hacer un barro, y aplicándolo en los ojos de un ciego de nacimiento, ordenándole: «Ve, lávate en el estanque de Siloé». Juan 9:7. La mayoría de las personas, incluyendo muchos cristianos, lee este relato con la perspectiva de que la fe es algo que desafía la razón, que el milagro ocurrió a pesar de la falta de evidencias históricas. La creencia popular, a menudo reforzada por narrativas escépticas modernas, es que la ciencia y la arqueología siempre intentarán desacreditar los evangelios, reduciéndolos a meras leyendas piadosas. Es una historia de fe contra hechos, ¿cierto? Incorrecto. Prepárese para darle un giro de 180 grados a este guión, pues lo que la ciencia intentó ocultar, o para ser más precisos, lo que ella renuentemente expuso, es la prueba final, irrefutable, de que la historicidad de Jesús y la precisión del Evangelio de Juan no solo son posibles, sino que son un hecho concreto, un pilar de piedra milenario que desmorona la narrativa escéptica. El estanque de Siloé no fue solo el lugar de un milagro aislado, fue la mayor evidencia arqueológica de la narrativa bíblica moderna. Por siglos, arqueólogos y críticos cuestionaron la ubicación, la descripción y la importancia de la estructura descrita en el Evangelio de Juan. Sugirieron que la descripción era imprecisa, que el lugar era una invención teológica tardía o que el estanque original había desaparecido en la niebla del tiempo. Esta duda académica permitió que la crítica tomara el control, pintando la Biblia como un libro de moralidad, pero no de historia confiable. Pero, ¿y si les dijera que la mayor prueba que silencia a los escépticos sobre la historicidad de Jesús estaba literalmente enterrada en el lugar exacto del milagro? Y que esa prueba era tan vasta, tan monumental, que su descubrimiento se convirtió en una molestia para aquellos que buscan desacreditar las Escrituras. El misterio es este. ¿Cuál es esa evidencia final y por qué se convirtió en la piedra en el zapato del escepticismo académico? La prueba que estamos a punto de desenterrar, excavando las capas de la historia y la teología, es la propia fundación de nuestra fe, solidificada en el barro y la piedra. El Evangelio de Juan nos da una pista, casi como un código. Después de que Jesús da la orden, él añade: estanque de Siloé, que significa enviado. Juan 9:7. Esta no es una nota a pie de página accidental, sino un punto de convergencia teológica y factual que conecta el acto de curar con el propósito de Jesús de ser el Mesías enviado. Las críticas insistían en que una estructura de tal importancia histórica, descrita con tal precisión, debería haber sido encontrada hace mucho tiempo. Su ausencia percibida era un arma. Su descubrimiento, sin embargo, es la prueba definitiva que lo cambia todo. Esa estructura, el verdadero estanque de Siloé de la época de Jesús, fue revelada en 2004 y su escala y diseño son el testimonio silencioso e inquebrantable de la verdad. Si eres un apasionado por desvelar los secretos de la Biblia, por descubrir las conexiones históricas y arqueológicas que transforman los textos sagrados en hechos concretos e incuestionables, estás en el lugar correcto. Este canal está dedicado a revelar la precisión factual de las Escrituras y la profundidad teológica que reside en los detalles. Lo que estamos a punto de exponer aquí es la validez histórica que fortalece la fe. Por lo tanto, si valoras la verdad respaldada por evidencias, te pido que te unas a nuestra comunidad ahora. Haz clic en el botón de me gusta para que este hecho monumental alcance a más personas que necesitan ver la prueba de que la Biblia es real. Suscríbete al canal y dime en los comentarios desde qué lugar estás viendo esta revelación. Tu participación es lo que nos permite seguir trayendo estos descubrimientos
que transforman la fe. Para entender la fuerza de la prueba final, necesitamos transportarnos a la Jerusalén del segundo templo, vibrante y bullente de actividad, un centro neurálgico del judaísmo del siglo I de a.C. Imagínese como un peregrino subiendo la colina en dirección al templo. Está sucio por el largo viaje por el desierto y por los caminos polvorientos. La ley judía exige que te purifiques ritualmente antes de entrar en la ciudad santa, y más crucialmente, en el monte del templo. El punto final de tu larga jornada de purificación era el estanque de Siloé, nuestro escenario. El estanque no era una simple acequia. Era el punto de recogida del famoso canal de Ezequías, una impresionante obra de ingeniería construida unos 700 años antes por orden del rey Ezequías, 2 Crónicas 32:30, para garantizar el abastecimiento de agua de Jerusalén, canalizando las aguas del manantial de Gihón. Este detalle histórico conecta el estanque con siglos de historia judía, no convirtiéndolo en un lugar aleatorio, sino en una estructura vital. El agua del estanque de Siloé era, más que hidratación, era purificación. Era el inicio del camino de peregrinación, una majestuosa calle pavimentada de 600 metros de extensión que subía directamente del estanque de Siloé en dirección al monte del templo. Miles de peregrinos, especialmente durante las fiestas de peregrinación, Pascua, Pentecostés y tabernáculos, descenderían al estanque, se sumergían para la purificación ritual, la mikve, y luego caminaban solemnemente, limpios, subiendo la vía principal hasta las puertas del templo. Esta función de purificación masiva, antes de la entrada al lugar más sagrado del judaísmo, elevaba al estanque de Siloé a un lugar de altísima significancia religiosa y, por lo tanto, política, en la vida de Jerusalén en la época de Jesús. El milagro no ocurrió en un callejón cualquiera, sino en un escenario de importancia religiosa fundamental. Sin embargo, el misterio persistía. Durante siglos, la única estructura visible en el lugar era una pequeña piscina bizantina del siglo V, erigida sobre ruinas que no encajaba de ninguna manera en la escala monumental que la importancia del lugar requería. Los críticos miraban esta pequeña piscina y concluían: el estanque de Siloé del Evangelio de Juan es una invención. Argumentaban que el autor del Evangelio, escribiendo quizás 70 años después de los eventos, estaba usando un nombre geográfico famoso para dar legitimidad a una historia teológica. La ausencia de una estructura monumental correspondiente a su supuesta importancia era el as del escepticismo. La Biblia estaba equivocada en su descripción geográfica, decían ellos. Pero lo que no sabían es que la verdadera estructura estaba esperando pacientemente, sellada bajo las capas de destrucción y sedimento, lista para asestar el golpe final contra sus argumentos. La ausencia de pruebas era la prueba para los escépticos. Se aferraban al hecho de que si el estanque de Siloé era el punto de purificación de miles de peregrinos, ¿cómo podía ser tan pequeño insignificante como lo que se veía en la superficie? La estructura bizantina que era visible no tenía la escala, ni el formato, ni la datación para ser el lugar que Jesús y el ciego habrían conocido en el siglo I de Cristo. Esta discrepancia sirvió como munición por años, permitiendo que la historicidad de Juan 9 fuera puesta en tela de juicio. La cuestión ya no era si el milagro era verdadero, lo que es una cuestión de fe, sino si el lugar era real, lo que es una cuestión de hecho. Si el lugar estaba equivocado, ¿qué tan confiable era el resto del relato? Este fue el desafío que la arqueología bíblica tuvo que enfrentar. La paradoja que desafiaba a los estudiosos era esta:
¿Cómo un lugar de tamaña importancia litúrgica y geográfica en el corazón de Jerusalén podría simplemente desaparecer? La teología y la historia bíblica clamaban por una estructura vasta y antigua, mientras que la realidad arqueológica visible les ofrecía solo un estanque pequeño y tardío. La tensión entre lo que la Biblia decía y lo que la tierra mostraba era el núcleo del misterio. Lo que estaba oculto, bajo el manto de una estructura cristiana posterior, era el verdadero escenario del milagro, el lugar que conectaba al profeta Isaías, Isaías 8:6, al rey Ezequías y finalmente a Jesús, el Mesías. La respuesta estaba allí, esperando una simple grieta en la tubería moderna que haría tragar saliva al mundo científico. La gran revelación, el punto de inflexión que silenciaba a los críticos, llegó en 2004, de forma totalmente accidental, mientras técnicos de la Autoridad de Antigüedades de Israel, IAA, trabajaban en un proyecto de reparación de tuberías de alcantarillado en la zona. La tierra cedió y expuso los escalones de una estructura monumental y antigua. Lo que se desenterró no fue una pequeña piscina, sino el estanque de Siloé del Segundo Templo, el lugar exacto, vasto e imponente, datado del siglo I a.C. y d.C. Su escala y ubicación probaron que no se trataba de un reservorio simple o de una piscina para un milagro aislado, sino de una estructura monumental de purificación y peregrinación. Un complejo de piscinas que confirmó la precisión geográfica milimétrica del Evangelio de Juan, estableciendo la relevancia histórica de Jesús al realizar el milagro en un lugar de tan alta significancia ritual. La estructura en sí es la prueba final. La escala del descubrimiento fue la primera bofetada a los argumentos escépticos. El estanque de Siloé original encontrado, que aún está siendo excavado, tenía unos 52 metros de longitud, sugiriendo que era de hecho un complejo de piscinas diseñado para acomodar a cientos, quizás miles, de peregrinos en busca de purificación. Esto validó totalmente la importancia que la narrativa bíblica le atribuye, confirmando que el milagro ocurrió en un punto focal de la vida religiosa judía y no en un lugar oscuro. Este hallazgo aplastó la teoría de que la descripción de Juan era una hipérbole teológica, pues la arqueología confirmó la magnitud del lugar, mostrando que la Biblia era sorprendentemente precisa en su detalle geográfico. La excavación eliminó la duda de siglos sobre la veracidad del Evangelio. El análisis geográfico detallado del estanque reveló algo aún más impresionante. La estructura poseía 53 escalones dispuestos en 5 tramos. Más crucialmente, los escalones fueron construidos en grupos de 7, un número con profundo significado ritualístico en el judaísmo. Esta organización no era por mera conveniencia práctica, sino para uso ceremonial, evidenciando que esta era una mikve gigantesca, diseñada intencionalmente para fines de purificación y peregrinación, y no solo un reservorio común. Los escalones incluso permitían que el agua del fondo fuera accesible independientemente de su nivel, lo que reforzaba su función de purificación masiva. La propia ingeniería del estanque gritaba: «Yo soy el estanque de la purificación de Jerusalén en la época de Jesús». Los descubrimientos arqueológicos vinieron para poner un punto final a la datación. En la base del estanque, en medio de las capas de sedimento y destrucción, se encontraron monedas acuñadas durante el reinado de Alejandro Janeo, 103-76 a.C., lo que estableció el inicio del uso del estanque, y crucialmente, monedas datadas de la Gran Revuelta Judía, 66-70 d.C., fueron encontradas en las capas inmediatamente superiores. Esto indica que el estanque estaba en pleno uso en el tiempo de Jesús,
quien murió alrededor de 30-33 después de Cristo, y que fue destruido o abandonado justo después de la destrucción romana de Jerusalén en 70 de Cristo. Esa superposición de fechas se alinea perfectamente con la narrativa de Juan, situando el evento en el escenario histórico real, probando que la Biblia no está solo contando una historia, sino narrando un evento con precisión de datación. El análisis textual del nombre Siloé, del hebreo Shiloach, Shilboha, que significa enviado, y su conexión con la orden de Jesús. B. Lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. Juan 9:7 adquiere un significado teológico profundo a la luz del descubrimiento. El milagro es el de un ciego que es enviado al agua del estanque, que también significa enviado por Jesús, el propio Mesías enviado por el Padre. La precisión geográfica del descubrimiento nos permite apreciar plenamente la sofisticación teológica del Evangelio de Juan. La orden de Jesús no era aleatoria, era un sermón silencioso, una metáfora viva, donde el lugar físico y el significado espiritual se unían, enseñando que la visión espiritual viene a través de la obediencia al enviado. La conexión bíblica que sella la importancia histórica del lugar está en el profeta Isaías, que usó las aguas de Siloé que corren mansamente, Isaías 8:6, como metáfora para la presencia y provisión de Dios, en contraste con las aguas violentas y opresoras. Esto establece la relevancia teológica del lugar siglos antes de Jesús, confirmando que el estanque de Siloé era una referencia constante en la fe de Israel, un lugar de esperanza y provisión divina. La magnitud del estanque macizo confirma que este no era un lugar aleatorio, sino un punto de convergencia entre la profecía y la historia, donde Dios había prometido actuar. La profundidad de la verdad reside en el hecho de que los escépticos no pudieron refutar la prueba, tuvieron que integrarla a su comprensión. El descubrimiento del estanque de Siloé, tan precisamente descrito en el Evangelio de Juan, obliga a la academia a reconsiderar la historicidad de los evangelios en general. La estructura, datada con monedas y corroborada por su ubicación y diseño, es un testimonio silencioso, pero ensordecedor, que demuestra que el Evangelio no es solo un libro de fe, sino un registro histórico factual. La fe no es ciega, está fundamentada en la realidad. El ciego de Juan 9 fue sanado en un lugar real, con un significado real, por una persona real. Por lo tanto, la prueba final no es un artefacto místico, sino la propia estructura, la confirmación de que los evangelios no eran un mero vuelo de la imaginación teológica, sino la documentación de hechos que podían ser verificados en el mapa de Jerusalén del primer siglo. La descripción de Juan sobre Siloé, que por años fue usada como prueba de la imprecisión bíblica, se convirtió en la prueba de su inerrancia. La precisión geográfica y la escala monumental del estanque del segundo templo desmantelaron el argumento escéptico, revelando una verdad que estuvo allí todo el tiempo, solo cubierta por el polvo y el olvido. La evidencia, en este caso, no fue forzada para encajar en la fe. Fue la fe la que fue confirmada por la evidencia desenterrada. La lección teológica monumental que emerge de este descubrimiento es que la fe cristiana no se basa en mitos nebulosos o leyendas inalcanzables, sino en la realidad histórica y factual, que la propia ciencia y arqueología, cuando son honestas, consistentemente confirman, incluso si esa no es su intención original. La gran revelación del estanque de Siloé cambia la perspectiva sobre la fe, mostrando que la creencia no es un salto en la oscuridad, sino un paso firme sobre el suelo de hechos verificables. La precisión del Evangelio, en un detalle tan pequeño,
revela la confiabilidad de todo el registro, garantizando que Jesús es el Mesías no solo por sus palabras, sino por su existencia registrada y confirmada en lugares reales, con importancia real. Nuestra fe es histórica. Así como el agua de Siloé era la provisión de Dios, Isaías 8:6, y el lugar de purificación, la orden de Jesús al ciego, fue un acto de provisión y purificación espiritual. El ciego fue enviado al estanque, que significa enviado. Esa profundidad textual, confirmada por la precisión geográfica, muestra que cada detalle de la Biblia es significativo. La fe no es solo sobre lo que sientes, es sobre lo que sabes que es verdad, sobre un Dios que se revela en un contexto verificable y concreto para que nadie tenga excusa para la incredulidad. La aplicación moral es poderosa. Así como el ciego fue enviado a las aguas de Siloé para ver, el creyente es enviado al mundo, misión con una fe que es sustentada por hechos concretos y verificables, y no solo por emociones pasajeras. La confirmación histórica del lugar de un milagro es una invitación a dejar de ver la fe como algo puramente subjetivo. El descubrimiento nos llama a tener una fe robusta, capaz de enfrentar el escepticismo porque se apoya en pilares de piedra y evidencias documentadas. La verdad de Jesús es real y su palabra está grabada en la historia. Ahora, traiga esta historia milenaria a su vida hoy y mírela a través de un espejo. Así como el ciego de nacimiento, que vivió toda su vida en la oscuridad, ¿se ha sentido usted ciego para la verdad, atrapado en dudas o incapaz de ver el propósito claro de Dios en su vida? La duda, la confusión, la falta de dirección. Estos son los tipos de ceguera que nos asolan. La historia del estanque de Siloé, confirmada por los hechos, no es solo un registro histórico, es una invitación a la obediencia. Jesús le ordenó al ciego: «Ve y lávate». Una acción simple de obediencia que resultó en una visión transformadora, respaldada por un lugar históricamente verificable. Su fe, a menudo, no exige grandes hazañas heroicas, sino pequeños actos de obediencia. Lo que la precisión factual del estanque de Siloé nos enseña es que la verdad de Dios es firme y nuestra obediencia debe basarse en esa firmeza. El ciego de Juan 9 no cuestionó el barro, él obedeció la orden. ¿Cuál es su estanque de Siloé hoy? ¿Cuál es el paso de obediencia, por pequeño que sea, que Dios le ha invitado a dar, que parece extraño o contraintuitivo, pero que es el único camino hacia la claridad, hacia la visión que tanto le falta en su situación actual? La sanación no vino en la fabricación del barro, sino en el acto de lavarse. Su visión vendrá en el acto de obedecer. Por lo tanto, la pregunta no es sobre lo que la ciencia puede o no probar sobre la Biblia, sino lo que usted hará con la verdad incuestionable que está delante de usted. Si la arqueología probó la precisión de la geografía del Evangelio, ¿confiará usted en la precisión de su teología? Su mayor desafío hoy es transformar el conocimiento histórico, el estanque de Siloé es real, en acción personal. Yo voy a obedecer al enviado. Deje de esperar una prueba estruendosa en el cielo. La prueba está en la tierra, esperando su obediencia. La claridad está a la distancia de un paso de fe sostenido por hechos concretos. Vaya y lávese. El estanque de Siloé es la evidencia arqueológica que se negó a desaparecer, una prueba de piedra y agua que nos asegura: la Biblia es históricamente precisa. No es un mito. Es el registro factual del Dios que intervino en la historia, un Dios al que le importa la verdad y que usa la propia tierra para confirmar su palabra. La fe, después de todo, es sostenida por hechos.
Si esta revelación ha solidificado su fe y le ha hecho ver la Biblia con nuevos ojos de confianza y respeto por su precisión histórica y factual, le invito a participar en este movimiento de verdad y conocimiento. Comente abajo. Siloé es real. Si usted cree que la fe y la ciencia, cuando son honestas, siempre se encontrarán en la verdad histórica de las Escrituras. Más que eso, comparta. ¿Cuál es su mayor prueba, ya sea histórica, personal o teológica, de que la Biblia es el libro más preciso y confiable que existe? Déjelo en los comentarios. No olvide darle me gusta a este video para difundir esta verdad monumental y suscríbase al canal para no perderse el próximo descubrimiento que desvelará un nuevo misterio de las Escrituras. La verdad está esperando ser desenterrada. Hasta la próxima, continúe firme en la verdad que fue confirmada por la historia.